La pelota giró en el Metropolitano, el Atlético de Madrid empató 1-1 contra el Elche en la jornada 1. Y la verdad, así en caliente te digo que el Atlético de Madrid pierde la liga en agosto en la segunda fecha. Perdiste contra el Español en la apertura de lo que fue la liga, ganando 1-0, te lo dan vuelta, desastroso el técnico, los jugadores, todo. Y ahora contra el Elche, un rival totalmente menor de local, empatás 1-1 y eso que empezaste ganando. En primer tiempo jugaste muy mal, pero tuviste muchísimas ocasiones de gol, literalmente sin controlar el partido, te podías haber ido en ventaja. Y el segundo tiempo controlaste el partido, pero no generaste nada, los jugadores muy quietos. La verdad que fue desastroso, pero bueno, vamos a hacer como siempre hago en estos análisis, arrancar diciendo la formación y después ir a lo que es minuto a minuto, por así decirlo. Bueno, la formación que puso el Cholo yo creo que es la correcta con los jugadores que había. Recordemos que no estaba Baena, por ejemplo. Y fue, bueno, en el Oblak en el arco, Llorente, Lenormand, Janko y Ruggeri. En el medio teníamos a Barrios con Johnny Cardoso de doble 5. Después teníamos a Giuliano por la derecha, que mamita el partido de Giuliano. Almada, Julián Álvarez y el delantero, el tanque Alexander Sorloth. Yo creo que la formación correcta. Y con los nombres que había también, pero en momentos lo noté desordenado el equipo. Y que en los primeros minutos, sobre todo en los primeros 20 minutos, el Elche controló el partido con Aguado, con Mendoza, un Álvaro que hoy jugó increíble. Y tenía peligro, te generaba peligro, lo notaba muy vulnerable el Atlético de Madrid defensivamente. Parece repetitivo de todos los años anteriores. Desde que gana la Liga, el Atlético de Madrid está cada vez peor defensivamente. Y le falta lo que caracterizó al Cholo, que es un central bien aguerrido, con garra. Janko lo es. Janko hoy me gustó muchísimo, pero le falta esa sangre latinoamericana. En el momento que estaba Godín, cuando está Josema bien, Josema. Y yo creo que el Cuti Romero, que sonó mucho, era el hombre ideal para esa posición. Pero si no, puedes ir a buscar otro. Hay muchísimas opciones en el mercado, pero el Atlético le falta fichar ahí un central porque Lenormand deja muchas dudas, muy blandito. Y hoy quedamos muy mal parados. Llorente se nota que no es 4-4. Ahí vos fichaste justamente a Pubil. Podés probarlo. Porque Molina claramente no tiene lo suficiente para ser titular. Pero como digo, el 11 estaba bien. Pero los primeros minutos te dominaban. No controlabas la pelota y tus ocasiones eran más que nada contraataques o jugadas muy rápidas de juego directo. Como llega el gol de Sorlo muy temprano, antes de los 10 minutos. Janko, que avanza muchas veces con pelota dominada, se anima, es un central que me gusta muchísimo. Le mete una gran pelota a Sorlo que controla y ante la salida del arquero define muy bien y ponía el 1-0. Y a pesar de esos minutos de incertidumbre, con 1-0 vos decís, bueno, el equipo se va a sentar en la cancha, va a dominar y va a ganar un partido que tendría que ganar cómodo contra el Elche sin desmerecer al rival. Pero no, todo lo contrario. Y encima el gol del Elche llega de un córner a favor del Atlético de Madrid. Me parece muy raro que al Cholo se le quede mal parado un equipo en un córner. Y sí, un centro creo que pasado y agarra la contra y en 3 pases quedó Rafa Mir mano a mano con el arquero y puso el 1-1. Y lo increíble de todo, que un minuto atrás ese córner del Atlético de Madrid llega por un mano a mano de Sorloth que define muy mal, yo creo que se apura, tenía tiempo para controlar y ubicarse para la zurda, porque Almada le presentó una pelota totalmente frente al arquero o podía comerse zurda, definir bien, pero un mano a mano que se erra Sorloth, que no le puedo caer a Sorloth por un mano a mano porque minutos atrás había hecho el gol. No es que tampoco estaba con el arco vacío y se lo erró, pero es lo que tiene el fútbol. Lo que perdonas en un arco, en el otro te lo hacen. Y el Elche ya venía generando peligro, entonces no creo que tampoco sea muy injusto ese gol. Pero te da bronca porque llega de un córner a favor, después de un mano a mano, y encima defendiste muy mal. O sea, lo mal que se defendió todo el equipo desordenado. Lenormand que tenía la posibilidad de cortar ese contragolpe en campo rival, una falta técnica que ni siquiera, táctica, que ni siquiera iba a ser amarilla porque estaba muy lejos y no lo hace. Entonces te da bronca ese gol. Y después del gol del Elche, yo creo que ahí el Elche como que dejó de presionar, de recuperar rápido, de controlar lo que era la pelota. Y el Atlético tuvo un par de chances muy claras, sobre todo por errores del Elche, incluso no forzados, te diría. Un pase que hacen mal.
Y hay una que tiene Giuliano muy clara, otra vez a pase de Almada. Que Almada, si bien estuvo desaparecido en lo que es, no es que estuvo desaparecido, el equipo no combinaba, entonces Almada no lo veíamos, pero cuando aparecía era muy determinante, porque le pone ese pase de gol a Zorro, que dije hace un ratito, y ahora uno a Giuliano también, que lo deja mano a mano. Giuliano tarda mucho en definir, define cayéndose y la tira afuera. Y no es la única de Giuliano en el primer tiempo, porque después hay otra que es un pelotazo a Zorro, que le hace el movimiento perfecto, se la da a Giuliano, Giuliano se da mano a mano y le pega al palo, con todo el arco para definir. Y el Atlético cerró en ese primer tiempo 3 o 4 jugadas de gol clarísimas, y te ibas al entretiempo con eso. Viendo un equipo muy poco efectivo arriba, que no estaba combinando bien, pero llegabas a las ocasiones de gol por el rival justamente, y que defensivamente lo sentías muy vulnerable, muy vulnerable. Lo mejor de este primer tiempo yo creo que fue el central, como digo, Janko, que se animaba a pasar, raspando iba bien, es muy rápido defensivamente, hizo unas muy buenas coberturas, sobre todo en el segundo tiempo. Y para mí en el entretiempo el choro era sacar a Giuliano, porque si bien Giuliano tuvo 2 mano a mano, significa que estaba activo en el juego, estaba muy impreciso en esa. No puedes tener 2 mano a mano y errártelos así. Y quizás ahí era el cambio en el entretiempo. Y también lo noté muy desaparecido Johnny Cardoso en esta primera parte. Pero en el segundo tiempo levantó un poquito, pero después, bueno, salió por alguna molestia física, supongo yo, porque pidió el cambio. Como digo, el Cholo no hizo cambios en el entretiempo y tardó bastante en hacer cambios, que tampoco me gustó. Pero el segundo tiempo fue completamente distinto al primero. El Elche nunca dominó lo que era el partido, estaba muy regalado, la regalaba muy rápido, despejaba y se la daban a Oblak, que estaba solo. El Elche muy poco en el segundo tiempo, pero el Atlético de Madrid también, porque dominaba la pelota, pero no generaba, no dominaba el partido. No hacía combinaciones claras, tuvo ocasiones de gol porque ibas a tener contra un rival que estaba muy encerrado atrás, pero no recuerdo una ocasión clara como la del primer tiempo. El Julián Álvarez estuvo muy impreciso. Con el pasar de los minutos, Almada iba cayendo. Se iba cayendo también Johnny Cardoso, como digo, desde lo físico. Y el Cholo tardó bastante en hacer los cambios. Y hizo 3 cambios que hay uno que no entiendo. El primero fue sacar a Johnny Cardoso, que te lo doy, metió a Gallagher. El segundo fue meter a Griezmann por Almada. Quizás yo Almada lo hubiese dejado, pero no me parece un cambio muy alocado. Y el tercer cambio tendría que haber sido Giuliano, pero no, sacó a Sorloth. En un partido casi empatando 1-1. Que el rival está metido atrás. Y que encima el equipo estaba jugando a meter centros. No podés sacar a Sorloth. Porque es la referencia de ataque. Sacame a Giuliano, que está haciendo un partido nefasto. Las que tiene las está definiendo mal. Es más, después lo tuvo que sacar a Giuliano porque si después de los cambios incluso jugó peor el segundo tiempo. Jugó muy mal el segundo tiempo. Y no es porque a Giuliano puedes tener un partido malo, pero bueno, ahí el técnico tiene que saber leerlo. Como así Julián, incluso te entiendo más que saques a Julián antes que a Zorro, porque el partido de Julián Álvarez fue flojo, no fue un partido de Juli justamente. Pero bueno, sacó a Sorloth y ahí el equipo se quedó sin referencia, el equipo se desordenó completamente. Yo no sabía de qué jugaba Raspadori, que también entró después, minutos más tarde, no sabía que estaba jugando Griezmann. La verdad que el equipo estaba totalmente desordenado. Giuliano aparecía por la izquierda a veces. Era un equipo que no sabía por dónde agarrarlo. Después agotó ventanas metiendo a Molina por Giuliano, como digo, y a Javi Galán por Ruggeri. El cambió los laterales, lo adelantó a Llorente. Pero como digo, el equipo, más allá de un disparo de Griezmann de afuera, flojo a la mano del arquero. Un disparo de Griezmann dentro del área, flojo al medio, a la mano del arquero. Un remate de Raspadori que también a las manos del arquero. Todas jugadas sin peligro puntual. Lo más peligroso en el segundo tiempo eran centros rasos que no llegaba nadie a definir. Y después también, sobre el final del partido, todos centros que levanten la cabeza antes de tirar un centro. Tiran centros pasados al segundo palo donde no hay nadie. Levanten la cabeza, miren dónde está el compañero. No tiren centros por tirar. Yo esas cosas no las entiendo. Y después sobre el final hay una jugada muy polémica. Una pelota que le dan a Raspadori adentro del área, de espaldas. Y el defensor como que lo empieza a agarrar, no sé qué. Se cae el defensor y lo tira a Raspadori.
Es penal, un penal muy boludo, pero es penal. No es un penalazo, porque después Gallagher se tira. Para mí ese sí que no es penal 100%, pero el de Raspadori para mí es penal. Porque el defensor lo agarra, se está y ya se cae y lo termina tirando al italiano. Un penal muy boludo sobre el final, pero ni siquiera lo llamaron al árbitro para verlo en el VAR. Soto Grado que a mí no me gusta, la verdad. El arbitraje en España en general es malo, parece el de Argentina literalmente. Pero tampoco es que empatamos por el árbitro, empatamos porque más que por el Cholo, porque si el Cholo se puede equivocar en sacar a Sorlot o no, pero los jugadores no se pueden errar 3 mano a mano o jugadas de gol. No pueden estar en estático todo el segundo tiempo. Los delanteros, los mediocampistas, están todos parados. Había jugadas que el que tenía la pelota miraba para los costados y no tenía nadie a quien pasársela. Entonces, bueno, es muy complicado así. Vamos al uno por uno clásico, como suele ser. Olac no le pateó al arco prácticamente que yo recuerde, sacando el gol, que no tiene nada que hacer, un mano a mano que tuvo Rafa Mir y definió cruzado muy bien. 5 puntos, ahora 4, no le patearon mucho que yo recuerde. Llorente estuvo como que el primer tiempo no pasó mucho al ataque, justamente algo que se da a él muy bien. No me convenció el partido de Llorente, no me convenció para nada, le voy a dar un 5 puntos. Lenormand también, lo noto flojo, creo que es de los peores momentos de Lenormand desde que está en Atlético Madrid. Y le voy a dar un 3 porque no me convence, no me da seguridad. No me da seguridad. Hanco, en cambio, para mí me pareció, si no es el mejor del partido, pega en el palo. Firme defensivamente, rápido en coberturas, pasa al ataque. Tuvo incluso una jugada de gol en una de las pocas jugadas asociativas del Atlético cuando estaba Sorlot, que empiezan a tocar ahí. Y Sorlot le mete un gran pase a Hanco que cabecea y se le va la mano al arquero porque no tenía fuerza el cabezazo. Pero como digo, yo creo que fue lo mejor del Atlético. Se anima a pasar ataques y va. Le voy a dar un 8, me gustó. Le voy a dar un 8, quizás es un poco alta la nota, pero verdaderamente me pareció de lo mejor del Atlético Madrid. Seguimos con Ruggeri, un Ruggeri que todavía no me termina de convencer. No siento que hayamos mejorado a lo que teníamos, que era Javi Galán. Defensivamente quizás es un poco mejor, pero en la faceta ofensiva yo creo que es muy tosco, a veces le cuesta decidir bien. Yo creo que igual es un lateral que cuando se asiente vamos a ver los frutos. Para mí todavía le falta que se asiente lo que es el equipo. Pero le voy a dar me gustó un poquito más que... No, que tampoco me gustó. Siento eso, siento que me va a gustar a futuro, pero el partido de hoy fue flojo. No recuerdo que pase tampoco mucho al ataque. 4 puntos también para el italiano. Seguimos con Jordi Cardoso. Como digo, el primer tiempo lo noté perdido en la cancha. No sabía dónde pararse, no estaba involucrándose en el juego. Bastante flojo el estadounidense. En el segundo tiempo mejoró en algunos momentos. Se animó un poquito más a pasar. Le voy a dar un 5 puntos. 5 puntos. Pablo Barrios, al igual que el primer tiempo, como con todos, el equipo no tenía la pelota y a él le cuesta jugar sin pelota. Pero el segundo tiempo lo noté un poquito más activo que el resto de los compañeros, más movedizo. Incluso se estaba mandando por la derecha porque que estaba Juliano Molina, o sea, Juliano y Llorente. No hacía falta uno más, pero él se mandaba porque Juliano no estaba interpretando bien el partido. Pero como digo, lo noté un poco más movedizo que el resto. Le voy a dar un 6 ahí, raspando. Seguimos con Almada. Una Almada que, como digo, apareció poco, pero cuando aparece es el distinto. Tiene el cambio de ritmo, tiene el pase. Metió 2 asistencias hoy. No es que metió 2 pases buenos, metió 2 asistencias que dejó mano a mano los compañeros. Y no la supieron aprovechar. Lo único que tengo para criticar a Almada, entre comillas, es los centros en los corners. El Atlético tuvo muchos centros, todos a la mano del arquero, hermano. No pueden decidir todos los tiros de esquinas mal. Eso es un factor a trabajar en la semana para el Cholo Simeone, la pelota parada, porque es clave. No hay que irse muy lejos. Vas al Arsenal. Hoy metió creo que 2 goles de córner. Al United le ganó en la primera fecha con un gol de córner. Es fundamental practicar la pelota parada. Te gana partidos. Y no es que te hizo gol con un jugador de 2 metros. Los 2 goles de hoy son de Timber, que debe medir 1,75 o por ahí, o 1,83 como mucho. No es que tenía una bestia de 1,90, bueno, anda a defender eso, no. Hay que practicar la pelota parada. Seguimos con Juliano.
flojísimo Giuliano, flojísimo, cerró 2 mano a mano, lo intenta, sí, le mete, va, eso nunca no te lo voy a negar, pero muy flojo hoy Giuliano, le voy a dar un 3 también, un 3 también. Julián me duele mucho porque es mi jugador favorito del equipo, muy flojo. Incluso los controles, es verdad que la cancha estaba bastante hecha mierda, no sé qué pasó en la cancha, pero estaba muy floja, se levantaba el pasto, la pelota picaba mal. Hay una jugada que pica y le dan la mano de Raspadori, pues picó como si fuese un sapo la pelota. Pero como digo, un flojo partido de la araña. Le voy a dar un 4 ahí porque en algunas tiene esa lucidez que suele tener, pero a veces se dormía con la pelota y la perdía. Estaba perdido. Hoy hubiese entendido más el cambio que salió contra el Español. Sorloth hizo un gol, cerró mano a mano, pero después le baja una muy buena pelota a Giuliano, hace una muy buena jugada que le mete un buen pase a Janko. Fue un buen partido del noruego que le voy a dar un 6 y que para mí, un 7, perdón, y que para mí no tenía que salir. Como digo, para mí el partido no estaba hecho para que salga. Un equipo que se te mete atrás, que no tenía salida, porque no es que salía en jugada de contra, no tenía salida, el Elche estaba totalmente regalado. El Elche se saca un puntazo, un puntazo. El segundo tiempo lo fue a aguantar y lo aguantó. Y como digo, el Atlético de Madrid sacó un punto de 6 contra rivales que tenía que sacar los 6. O sea, son los partidos que pierden ligas estos. Son los partidos que pierden ligas. Allá arrancás 5 puntos abajo del Madrid y veremos el Barça si le gana al Levante. Que por cierto lo tengo acá y va ganando el Levante, gracias a Dios. Pero no, es inadmisible perder esta clase de partidos. Con los suplentes que entraron, Raspadori. Raspadori a mí me gusta Raspadori, no me disgustó el partido de hoy. Fue de lo más movedizo de lo que entró, tuvo un tiro al arco, tuvo desborde, tuvo la jugada de penal, como digo. Tampoco entró mucho tiempo Raspadori, fue de los que entró 15. Bueno, entró con Griezmann, pero en el 66, 60, 70 casi. Pero le voy a dar un 6 a Raspadori, ahí nomás. Griezmann, en cambio, lo noté muy desaparecido sobre la izquierda. Para mí Griezmann tiene que jugar centrado o sobre la derecha, pero sobre la izquierda se pierde para mí Antoine. Tuvo un remate de afuera del área, el único del partido. Bien ahí Griezmann. Tuvo después un remate muy flojito a la mano del arquero, pero después no se involucró en el juego y él tiene que estar metido con la pelota. No lo noté bien a Griezmann, que le voy a dar un 5 porque tampoco le puedo dar menos. Pateó 2 veces al arco, es algo novedoso porque literalmente Giuliano tuvo 2 mano a mano y ninguno fue al arco, por ejemplo. Seguimos con Gallagher. Gallagher también me gustó más que Johnny Cardoso, me gustó más que Barrios. Creo que fue el mejor mediocampista de hoy. Yo banco que sea titular Gallagher. Me gusta mucho el inglés. Tuvo un remate afuera de la loma del orto porque una mala salida del arquero. Que quizás apuró, pero el arquero no estaba en el arco, así que estaba bien. De altura y de potencia le pegó bien. Le faltó solamente que vaya al arco. Si no, era un golazo. Pero como digo, para mí fue el mejor mediocampista de los 3 que estuvieron en cancha. Le voy a dar un 6 a Connor. Y después tenemos los laterales. No sé si puntuarlos porque jugaron poco. Lo único que voy a decir de los laterales de Molina y de Galán es que, hermano, aprendan a tirar centros. Todos los centros pasados, todos los centros mal, levanten la cabeza. Yo no entiendo. El que estuvo más participativo fue Molina porque el Atlético suele recaer sobre la derecha, por eso digo que Griezmann se pierde en la otra banda. Y defensivamente también tuvo más labor y laburo ahí el argentino porque era donde tal vez más fresco estaba el Elche y intentaba salir, pero lo supo mantener bien. Pero como digo, el Atlético de Madrid pierde la liga en estos partidos. El Cholo Simeone, que no lo puntué. Plantel inicial me gustó, no me gustó cómo jugó el equipo. Y yo creo que los cambios tardíos y en algunos le erró. Le voy a dar un 4/3 porque empataste con el Elche local. Por eso simplemente. Pero como digo, prácticamente no es que perdiste la liga en agosto. Es claramente una exageración. Pero son partidos que pierden ligas. Así que nada, díganme cómo viene el partido, qué opinan. Como siempre, los estoy leyendo. Y nos vemos en próximos análisis.